Bienvenido a la Escarcha, un día más. Terminamos esta semana con el versículo 6 del capítulo 2 de Santiago y lo leo y espero que sea también para ti en esta mañana de bendición y te sirva. Dice así, Santiago, vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Es decir, que si hasta aquí y ayer veíamos cómo Dios mira, qué es lo que Dios mira, cómo Dios nos trata, cómo Dios es un Dios que es imparcial, que no hace acepción de personas. En este versículo de hoy, de lo que Santiago habla es de lo que hacen los hombres. Si ayer hablábamos de lo que mira Dios, hoy hablamos de lo que miran los hombres y la conclusión es muy clara. La conclusión es que el hombre no mira como Dios y eso resulta en injusticia, en un trato injusto. La justicia humana no existe, no es buena, no es real. Por eso es que necesitamos un juez justo. Siempre recuerdo a un profesor mío que hablando de la pena de muerte, hablando de las leyes humanas y hablando concretamente de la pena de muerte, y en esa discusión, en ese argumento de si la pena de muerte sí, la pena de muerte no, que la Biblia en el Antiguo Testamento Dios condena con la muerte a personas que cometen cierto tipo de pecados, y cómo en el Nuevo Testamento un cristiano no debería estar a favor de la pena de muerte, etcétera, etcétera. En esa controversia y en esos argumentos, un profesor mío hacía la pregunta que a mí me hizo pensar mucho. Me dijo y preguntó, ¿cuántos multimillonarios han muerto en la silla eléctrica? En Estados Unidos, en un país en el que la pena de muerte existe, en algunos estados existe la silla eléctrica, existe la pena de muerte, y él preguntaba, ¿cuántos han muerto, han sido condenados a muerte siendo multimillonarios? Y quería decir él, y repetía, en una sociedad en la que la justicia se vende y el rico la compra, es imposible creer en un castigo como la pena de muerte, puesto que basados en la justicia humana no podemos creer que verdaderamente haya justicia. Y lo que quería decir era que la única justicia verdadera es la justicia de Dios. Por lo tanto, lo que Santiago dice en este versículo es, vosotros habéis afrentado al pobre, los ricos oprimen a los pobres y los ricos os arrastran a vosotros a los tribunales, os ganan los casos por su dinero, por su clase social. ¿No veis que eso es algo que es absolutamente fuera del plan de Dios y además injusto? Y creo que es un versículo que nos puede tranquilizar mucho en cuanto al hecho de que nuestra reivindicación está en Dios. La justicia humana no existe. Si tu esperanza está puesta en la justicia humana, estás perdido. Pero te invito en esta mañana a que confíes en la justicia de aquel que siempre termina equilibrando absolutamente todo. Y en el día a día nos vamos a encontrar con situaciones injustas, las situaciones humanas, las situaciones de los hombres, las situaciones que nos llevan a estar en desventaja respecto a los demás, no en base a lo que es justo, sino en base a nuestra apariencia, en base a nuestro dinero, en base a las cosas que realmente le gustan a esta sociedad y que valora más. Por lo tanto, pon tu confianza siempre en el Señor y vive de tal manera que muestres a los demás que lo que verdaderamente importa es la justicia de Dios. La justicia humana perecerá al fin y al cabo, pero tenemos la esperanza, los cristianos, de que tendremos al final de los tiempos una justicia absolutamente ecuánime para todos y que todo se equilibrará. Por eso es que estamos esperando al Rey justo. Y de esta manera te dejo en esta mañana con este pensamiento. Cree y vive esperando en la justicia de Dios. Hay cosas que te parecen injustas, hay cosas que no son como deberían ser. Confía en el Señor, ponlas en mano de Dios. No busques tu propia justicia, no busques la justicia de los hombres. Busca la justicia de Dios, vívela, predícala, vive enfocado en ella y brilla por Jesús. Que Dios te bendiga.